Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy estoy haciendo la clase el viernes. Recién vengo de la uni porque mañana es la fiesta de la primavera y va a haber toda la tarde, va a haber grupos y bailes y cosas, así que mañana voy a estar ocupado. Eh, bueno, yo hoy les comentaba a los que siguen el programa que me salteé un tema, porque el tema que tenía no daba, no tenía mucho material. Y caí en Carlitos Roldán. Carlitos Roldán, que es un emblema para los uruguayos. No le digo que esté al nivel de Julio Sosa, pero popularmente un cantor muy querido por los uruguayos y sobre todo por los que lo conocimos. O sea, yo creo que muchos de ustedes seguramente lo conocieron o lo vieron o en la televisión o en alguna cuando anduvo por todos lados, sobre todo en la época de Raciati. Pero hablar de Carlitos Roldán nos tiene que traer a la memoria el barrio donde nació Carlitos Roldán, la Comercial, porque fue mucho para él ese barrio, sobre todo la esquina de General Flores y Domingo Aramburú, el Café Bacaro, que de alguna manera tiene una historia propia, el Café Bacaro, cuna de, de poetas, de artistas, donde se juntaba toda gama de la sociedad, o sea, concurrían jugadores de fútbol, relatores de fútbol, boxeadores. Era un bar bien democrático, aparte muy popular, se llenaba, tenía 2 pisos, realmente una reliquia. Y no queda nada de ese bar, porque nunca lo nombraron patrimonio nacional y un emblema del barrio y un emblema del tango, además, porque si había tango en esa época, ahí estaba la cuna del tango, porque el barrio Reus, como se le llamaba y como se sigue llamando, no solamente fue el barrio de Carlitos Roldán, ahí vivió y se crió Gavioli, ¿eh? Rolando Gavioli, y el propio Fugazot, otro tanguero de aquella época, que aparte de ser músico y de cantar, compuso ese famoso tango que justamente se llama Barrio Reo. O sea, en vez de Barrio Reo le dejaron Barrio Reo, pero de alguna manera se acuerda de ese barrio, de esa zona. Y hoy justamente comentábamos la diferencia de ese General Flores de aquella época, que era de alguna manera el centro cultural, el centro popular de la época, estamos hablando de 1930, 1940. Y hoy en día General Flores ha quedado un poco en el olvido. Yo no he ido últimamente, pero me acuerdo de hace muchos años que era un barrio de muchos negocios, de muchas mueblerías, y hoy en día sobre todo las casas y todo está todo igual, o sea, no ha habido reforma, en otros lugares se construyeron edificios y General Flores ha quedado para la historia, como quedó para el pasado. Bueno, pero ahí nació Carlitos Roldán y ahí vivió Carlitos Roldán. Un Carlitos Roldán que al principio que no se llamaba Carlitos Roldán, se llamaba Carlitos Porcal. Carlitos Berlamino Porcal. El Roldán se lo pusieron en Buenos Aires. Acá en el Uruguay, mientras estuvo en Uruguay, cantaba como Porcal. Y cantaba, digo, porque desde muy niño, 7, 8, 10 años, se las tuvo que rebuscar de una familia muy humilde y tuvo que hacer de todo. Canillita, repartidor, y andaba por la zona, siempre andaba en la vuelta repartiendo cosas y había una famosa sastrería Ojeda, los más veteranos se acordarán. Bueno, él era repartidor de Ojeda y por lo tanto ahí en el barrio lo conocían y sobre todo en los boliches de la zona que siempre estaban muy concurridos
había dos boliches, una esquina, uno a una cuadra del otro. El boliche que se llamaba Caballero, que era un lugar que concurría a Carlitos Roldán, y el otro más famoso, el más famoso de todo, el Bacaro, del que ya hablamos recientemente. Bueno, ahí, como a él le gustaba cantar y tenía linda voz, la gente le daba unas monedas para que cantara. Y ahí fue que como comenzó, o sea, comenzó cantando a la gorra, cantando por lo que le daban, por las propinas. Y de a poco se hizo conocido y ya algún músico lo contrató, por lo menos le dijo para ir a cantar con él, y empezó así a tener una actividad más artística, pero siempre en una situación muy, muy precaria, o sea, no ganaba como para vivir, tenía que seguirse rebuscándola. El salto lo va a dar después de cantar unos cuantos años acá en Montevideo y en el interior y andar con guitarristas, pero sin salir tenía linda voz, incluso como esa voz atenorada que tenía le decían el Magaldi uruguayo, le habían puesto de sobrenombre. La cuestión es que ese Café Bacaro del que ya hablamos, no solamente tuvo esa situación me faltó un detalle. Yo hablé de que concurría toda clase de personajes, desde las clases más humildes a la clase más alta. Pero lo más bueno, lo mejor, era de que no estaban en mesas separadas, sino que al contrario, alternaban. Y todas las mesas se componían de distintos personajes. O sea que fue famoso. Uno de los concurrentes más famosos fue Juan Carlos Patrón. Juan Carlos Patrón fue el que hizo la película El Zorro. ¿Se acuerdan? El zorrito, procesado 1040. Bueno, ese Patrón aparte hizo un libro expresamente sobre el Café Bacaro. Y ahí contaba todas las personalidades, todas las figuras que concurrían, los cantores. Bueno, la cuestión es que el Café Bacaro no solamente hizo eso, sino que además se preocupó de juntar fondos y hacer un beneficio para que Carlitos Roldán pudiera trasladarse a Buenos Aires. Porque como todo, la cuna del tango y el lugar donde se triunfaba era Buenos Aires. Por lo tanto, ya le había pasado a Julio Sosa y Carlitos Roldán no va a ser menos. O sea que todos viajan a Buenos Aires. Y bueno, y en Buenos Aires ya instalado, más o menos algunos conocimientos tenía, algún conocido o por lo menos le dieron alguna recomendación, pero le sirvió simplemente para empezar a cantar, empezar a andar por las provincias, hasta que en un momento determinado, ya sobre los años 30, o sea, ya tiene 17, 18 años, él nació en 1913, y murió en el 73, o sea que murió a los 60 años, muy joven. Pero su vida artística realmente comienza cuando lo contrata Canaro. O sea, él tiene un pasaje previo por la orquesta de Fresedo, de Osvaldo Fresedo. A Fresedo le faltaba un cantor, tenía que grabar un tema, y el cantor que lo iba a grabar se enfermó. Y entonces él, como lo conocía a Carlitos Roldán, lo había escuchado cantar, y se dio cuenta de que se adaptaba bien a la canción que quería grabar, lo contrató. Esa fue la primera grabación, el primer disco grabado que hizo Carlitos Roldán. Y fue Negra María, que después va a ser uno de los éxitos de él. Pero no solamente le sirvió para hacerse conocer ya en el disco también, sino para que los otros músicos lo conocieran. Y por eso es que en el mismo año, en el año 41, lo contrata Canaro. Canaro ya era una orquesta de aquellas, no era de las mejores. Y aparte Canaro no solamente se dedicaba a la orquesta, sino que Canaro era de realizar
obras de teatro, sainetes, y en esas anduvo Carlitos Roldán. No solamente grabó, sino que intervino también en los sainetes y en las obras que preparaba Canaro. Le tocó sustituir a dos famosos cantores de Canaro. Eduardo Fama, que había sido el primer cantor de Canaro, Fama, que había sido estribillista, y Francisco Amor. Esos eran los dos cantores que tuvo Canaro al principio. Y ahí llamó a Carlitos Roldán y llamó a Eduardo Adrián, que son los dos que van a cantar a partir del 41 con Canaro. Bueno, la época de Canaro, sin lugar a dudas, fue la época de gloria de Roldán. Fue la época que tenía la mejor voz, y además el dúo con Eduardo Adrián quedó para la historia, porque hay un tema concreto, hoy lo pasé en clase, un vals, Soñar y nada más, que realmente da gusto escucharlo. Ya de por sí el vals es muy lindo, muy melódico, muy atrayente, pero aparte cantado por ellos dos, realmente gusta y mucho. Bueno, ahora seguimos.